Entre juegos y experimentos, la física voy aprendiendo. Domingo Padilla Arzúzar y Freddy Muñoz Pérez. Primero les vamos a explicar por qué escogimos este logo. Es una lupa. Y observen que la lupa está mostrando una parte ampliada y una parte que no está ampliada. Con esto queremos decir que la física y en general la ciencia es un mirar más de cerca a las cosas. Es centrar la mirada en algo en particular. Por eso escogimos este logo. Porque vamos a centrar la mirada, vamos a mirar más de cerca ciertas cosas que nos rodea cotidianamente. Comencemos. Este es un par de gafas, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo funcionan las lentes de un par de gafas? ¿O cómo funcionan las lentes de un microscopio para ver más de cerca? Quizás te intrigue la idea del funcionamiento de un ojo humano. Bien, esta es la oportunidad que ofrecemos nosotros para que estas preguntas y otras muchas más puedan ser respondidas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? La filosofía que tenemos nosotros es, la idea de base es que la física no debe hacerse con grandes cosas sofisticadas. Eso no es necesario. A menos que se tenga que hacer registro de precisión, pero no es necesario ir a un laboratorio especializado para hacer física. En este caso vamos a construir unas lentes, pero las lentes vamos a hacer de gelatina sin sabor, gelatina con sabor, deliciosa gelatina. También vamos a utilizar unas hojas de acetato, un apuntador láser como fuente de luz, una linterna. Con las hojas de acetatos vamos a imprimir unos moldes de donde vamos a vertir la gelatina con sabor y la gelatina sin sabor para obtener esto, una lente convergente para estudiar qué pasa cuando la luz atraviesa una lente, cuánto se refracta, etcétera, etcétera. Esta es la oportunidad para entender cómo funciona el ojo humano, cómo funciona un par de gafas, cómo funciona el microscopio. Al menos los elementos básicos. Con las gelatinas de sabor, diferentes sabores, vamos a construir filtros. Los filtros son dispositivos que se utilizan para dejar pasar un tipo de luz, un color de luz, y absorber otro tipo de luz para que no pase la luz. Esto lo utilizan mucho los fotógrafos. Vamos a hacer deliciosos filtros porque van a ser de gelatina y después de utilizarlo puede que nos comamos unos cuantos filtros. También vamos a mirar más de cerca una raqueta matamosquito. Vamos a hacer de ella, de esa raqueta, algo más que un matamosquito. Vamos a estudiarla. Vamos a mirar de cerca. Para eso tenemos nuestra lupa. La lupa del pensamiento. Para mirar su parte eléctrica. ¿Qué podemos hacer con ella? Para ello, vamos a utilizar unas cajitas de Petri. Y si no tenemos cajitas de Petri porque son especializadas, porque no las encontramos, entonces las podemos reemplazar con un plato de loza. Unas semillas de pasto que se consiguen en un almacén agropecuario. Aceite de ricino que se consigue en cualquier farmacia. Y con ello, con todo junto, vamos a visualizar las líneas de campo eléctrico que son como esas cosas que sustentan las ondas electromagnéticas para entender
cómo es que un celular puede reproducir la voz humana, cómo es que la radio FM puede llevar la información de la música, etcétera, etcétera. Ese es el fundamento, la parte eléctrica. Y con esta raqueta mata mosquitos vamos a hacer varias cosas más que matar mosquitos. Ahora le llegó el turno a las botellas plásticas. Se pueden hacer muchas cosas con las botellas plásticas. En especial, podemos hacer lanzadores neumáticos, es decir, lanzadores de cosas, de esferos, de lápices, de dardos, lo que quiera, pero su principio de funcionamiento es la presión que se genera internamente en una botella, la presión de aire neumática. Para realizar ese lanzador necesitamos botellas plásticas, tubo CPVC, es decir, tubo de agua caliente, manguera del jardín, pedacito, acoples de manguera, alambres de bobina y necesitamos esos imanes que están allí. Los super imanes de neodimio, que son muy interesantes, son muy fuertes y que últimamente han bajado bastante de precio. Los podemos conseguir en el Ricaurte, ciudad de Bogotá. Bien, el lanzador neumático, vamos a lanzar cosas al aire, vamos a estudiar las trayectorias parabólicas, vamos a mirar cómo hacemos para que llegue más lejos, podemos mirar cómo afecta el viento, cuando va en contra del viento, el dardo, cuando va a favor del viento, cuando va cruzado con el viento, etcétera, etcétera. Nos vamos a divertir mucho haciendo un lanzador neumático. Cada quien va a construir su propio lanzador neumático, cada quien va a estudiar la física del lanzador neumático, cada quien va a tener esos interesantes imanes que se pegan a lo que tiene hierro de una forma sorprendente. Ahora le llegó el turno de hablar de sonido. Vamos a estudiar cómo se propaga el sonido en el aire, en la madera, en el hierro. Pero en especial queremos medir la velocidad o la rapidez que adquiere el sonido en el aire en condiciones atmosféricas de Bogotá. Para hacer ese estudio, las cosas que necesitamos ya prácticamente las tenemos. Estos son piezoeléctricos. Se utilizan mucho para producir sonidos agudos, para repeler mosquitos. Pero los piezoeléctricos funcionan un poquito diferente a los parlantes. Los parlantes tienen bobinas de inducción, pero estos piezoeléctricos son sensibles a la presión, piezo de presión. Necesitamos también un plug 3.5, un plug como el que se le mete al equipo de sonido que va al computador, muchas utilidades de ese plug. Un programa que se llama Goldwave, www.goldwave.com, su dirección, y se puede descargar de forma gratuita. Y necesitamos un computador con el que vamos a registrar y hacer todo el análisis de caso para encontrar cuánto es la rapidez de propagación del sonido en el aire. Y también vamos a imaginar cómo es que se propaga, es decir, vamos a imaginar el modelo, la representación de la propagación del sonido. Es un experimento bastante interesante, chévere, y además nos permite aprender a manejar un programa de edición de sonido
Y de pronto, pues aquellas personas que están interesadas en la edición de sonido, en cómo se graba, cómo se edita, cómo se pone un filtro pasa alto, un filtro pasa bajo, una banda, cómo se maximiza, cómo se le aumenta el volumen, cómo se reduce, cómo se hace edición de sonido, puede que le resulte interesante comenzar con la velocidad del sonido para aprender a manipular las ondas. Bien, esto me parece muy interesante. Claro que no podía faltar el lanzamiento de cohetes, lanzar nuestros propios cohetes. Para lanzar nuestros cohetes necesitamos botellas plásticas, polvo de hornear, bicarbonato de sodio. Pues si tenemos polvo de hornear, utilizamos polvo de hornear. Y si tenemos bicarbonatos, pues utilizamos bicarbonato. Papel higiénico o servilleta, una tabla y tornillos goloso o autoperforante. Con estos materiales vamos a lanzar hacia el espacio sideral los cohetes que construyamos. No le vamos a mostrar cómo nos quedan, porque tienes que venir al colegio para ver cómo son, cómo se construyen. Esto tan solamente es el abrebocas. Me parece que nos vamos a divertir bastante construyendo todas estas cosas, aprendiendo de física, aplicando las cosas que vemos en el colegio y sobre todo, lo más importante es mirar que lo que aprendemos en el colegio durante tanto tiempo encerrado en un salón se puede aplicar en la vida cotidiana, se puede aplicar a las cosas que veo todos los días. Eso creo que es el valor agregado de este proyecto. Ver que la física no está por ahí encerrada en los libros, sino que la física es la necesidad de explicar lo que nos rodea. Nos vemos en el colegio para construir todas estas cosas. Chao.